Bien, en este video vamos a aprender a manejar los errores, porque hemos trabajado con un código perfecto, en donde todas las cosas no han funcionado bien, pero en caso de que se produzca algún error, es siempre bueno saber cómo identificarlo y cómo tratarlo. Ya, ¿a qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, guardo un usuario, voy a guardar el usuario 2. Vemos que en los mensajitos aparece el mensaje de usuario almacenado OK, que corresponde a esa línea de código. Pero es normal equivocarse en el desarrollo, por lo tanto yo podría escribir mal la query. Ya, acá le estoy pasando muchas veces a propósito. Guardo. Vamos a intentar ahora almacenar al usuario 3. Ahí está. Voy a borrar por cualquier cosita. Voy a crear el usuario. Y resulta que acá vemos que solo aparece el mensaje de que la base de datos fue abierta. No alcanzamos a llegar a esta línea de código porque nos caímos antes. Entonces, muchas veces cuando la query es más complicada, tiene más código, es difícil darnos cuenta cuál fue el error. Me falta un paréntesis, me falta una coma. Son detalles. Entonces, para eso, nosotros lo que podemos hacer es encerrar este código en un try catch. Ya, de esta forma vamos a estar capturando el error. Ya, esta E corresponde al error, podríamos colocarle mejor error para que se entienda clarito. El try catch recuerda una estructura de código que intenta ejecutar algo y en caso de que falle en tiempo de ejecución, nos vamos a la sección que captura ese problema. Entonces lo podemos interpretar, lo podemos manejar y tal. La gracia de esto es que el código que antes estábamos ejecutando lo vamos a ejecutar dentro del try y si algo falla, nosotros podemos decirle console.log fsr se ha producido un error. Partamos así. Guardo. Fíjate que antes solamente me dijo base de datos abierta y no alcanzamos a pasar por acá. Como ahora estoy capturando el error, deberíamos pasar por esta línea de código. Entonces vamos a crear el usuario 3. Le digo crear usuario y fíjate que esto se podía agrandar. No me acuerdo cómo. No tenía un zoom por ahí. No lo encuentro. Ya, pero no importa. Lo encontraré. Entonces acá... No. Apareció el mensajito que teníamos puesto acá que era se ha producido un error. Por lo tanto, de alguna manera ya sabemos que estamos capturando el error, pero me gustaría saber por qué. Podemos llamar a ese elemento de error, pero nos va a pasar algo extraño acá. Ahí está. Voy a crear el usuario 3. Le digo crear usuario. Aparece el mensajito de que se ha creado un error y me dice objective. ¿Ya? Cuando veamos eso, lo que quiere decir es que este error capturado es un objeto. Por lo tanto, ese objeto tendrá sus propiedades. Y nosotros al intentar mostrarlo directamente, para que se interprete esa visualización, nos dice que hay un objeto dentro, pero es incapaz de sacarle la información. Por suerte, nosotros podemos ocupar una función de JSON que se llama stringify. Y esa funcioncita lo que hace es, como su nombre lo indica, pasar a texto este objeto error. Por lo tanto, simplemente haciendo eso, voy a crear al usuario 3, le digo crear usuario, y fíjate que ahora sí me dice, mira, se ha producido un error, y ahí están las propiedades que te mencionaba. Ese error tiene un mensaje, tiene un código. Entonces acá SQLite me mandó el mensajito de que mi error de sintaxis está cerca de la palabra values con muchas S, que fue lo que nosotros hicimos acá de manera intencional. ¿Ya? Por ejemplo, si colocamos tabla usuarios, que sabemos que es una tabla que no existe, vamos a ver que el mensaje de error es distinto. Vamos acá, creamos el usuario 3, creamos el usuario y me dice que no existe la tabla usuarios. Está perfecto. Entonces le decimos tabla usuario. Supongamos que se me olvidó una coma
ahí está, guardo. Vamos a crear al usuario 3. Y me dice que hay un error de sintaxis cerca del signo de interrogación. Entonces, si bien el mensaje no es 100% claro, de alguna manera me indica dónde está el problema y dónde tengo que buscar. Al menos diciéndome que tengo un error de sintaxis, ya me indica dónde debo buscar, ¿ya? Así que ya estamos creando usuarios. Aprovechemos este video para limpiar un poquito la base de datos, que la tenemos bastante sucia, ya que en el próximo video vamos a comenzar con el login. Entonces, como esta aplicación ya se está comportando como una aplicación nativa, como una aplicación correctamente instalada, nosotros la podemos cerrar. Ese archivo de base de datos que nosotros generamos no es tan sencillo visualizar, ¿ya? Android Studio tiene herramientas para poder visualizar esa base de datos, pero se nos escapa un poquito de lo que queremos hacer. Por el momento, una muy buena alternativa es tratar esta aplicación como una aplicación instalada normal. ¿Qué quiere decir eso? Te puedes ir a configuración, te vas al apartado de aplicaciones y acá está nuestra aplicación de notas. Entonces la pinchas y hay una parte que dice storage y caché. Ese storage corresponde a los datos que nuestra aplicación tiene instalada. Por ejemplo, nuestra aplicación tiene un tamaño de 9 megabytes y el usuario ha utilizado 4,6 megabytes de almacenamiento. No quiere decir que todas las personas, las poquitas que hemos guardado, ocupe 4 megas, ¿ya? Pero de alguna manera tenemos una referencia. Entonces, si nosotros pinchamos este Clear Storage, fíjate que se van a reiniciar estos datos. Le doy OK y no he ocupado caché, no he ocupado data. Por lo tanto, todos los usuarios que teníamos almacenados en este momento se han borrado. Así que ya estamos en condiciones de, en el próximo video, crear nuestro usuario bien creado y posteriormente comenzar con el login. Así que nos vemos ahí.